Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy es martes 1 de febrero del año 2022. Bienvenidos a mi canal El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. Bien, ¿cómo siguen las cosas? ¿Cómo están las cosas? Vamos a decir cómo están las cosas o cómo se ven las cosas desde la papelería. Esta es una papelería. Y entonces hasta acá, ¿cómo llega la información o qué información tenemos de los asuntos de interés nacional o los asuntos que afectan la vida nacional? En la semana pasada se terminó lo que se llama el Parlamento Abierto, donde se discutió en varias reuniones el tema de la reforma eléctrica que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso para que haya una modificación a la Constitución. No hay que olvidar que el presidente está pidiendo reforma para la cuestión en materia eléctrica, pero asimismo que el litio sea considerado patrimonio de la nación y no sea o no pueda ser concesionado a particulares ni nacionales ni extranjeros. Pues bien, el Parlamento terminó. Ya fueron mesas de reuniones, muchos temas, pero lo más interesante de todo esto es que la iniciativa privada y los extranjeros no pudieron probar ni comprobar, ni alegar, ni tener alegatos creíbles de por qué es necesario que la energía eléctrica quede en manos de particulares nacionales y de particulares extranjeros. O sea, ellos no pudieron probar por qué era bueno que la energía o todo el sistema eléctrico lo manejaran los particulares. Al contrario, lo que se demostró en este Parlamento Abierto es el abuso de las empresas nacionales y extranjeras, sobre todo Iberdrola. Son 4 empresas extranjeras. Es una italiana, la española, no recuerdo las otras 2, pero en especial Iberdrola. Ellos han abusado en este país del uso de la energía eléctrica, cosa que no sucedía antes. ¿Por qué no sucedía antes de la reforma que llevó a cabo el PAN junto con el PRI en las reformas energéticas de Peña Nieto? No sucedía porque todo lo manejaba la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, el negocio de la electricidad era de los mexicanos, total y absolutamente. Los neoliberales se dedicaron a tratar de que ese negocio pasara a manos de particulares o de privados, y entonces engañaron al pueblo usando los medios de información con un bombardeo masivo donde nos decían que el Estado no podía ser dueño de empresas estratégicas para la nación porque era un mal administrador, que porque era corrupto, que porque generaba una burocracia muy grande y que además había que cargar con pensiones y que todo eso no era necesario. En cambio, los particulares garantizaban que eso no iba a suceder y que además íbamos a tener energía eléctrica barata, porque así decían en sus comerciales. Un bombardeo diario en radio, televisión, en todos lados, hasta en el cine. La energía eléctrica va a bajar cuando esté en manos de los particulares, cosa que no sucedió porque en la reforma de Peña Nieto, en las reformas estructurales que ellos decían, acordaron que las empresas extranjeras nunca podían bajar el precio de la energía eléctrica. Lo podían incrementar como ellos quisieran, pero nunca bajar el precio. Qué bonita manera de hacer negocio y de engañar al pueblo. Entonces, en el Parlamento que pasó, los extranjeros y los que apoyan a los extranjeros y los medios de comunicación no pudieron demostrar dónde estaba el beneficio de que los extranjeros o los privados se enriquecieran a costa del pueblo y que el pueblo estuviera pagando tarifas eléctricas más altas. Sale el ejemplo del Oxxo, que el Oxxo ya sacó comerciales, igual como si estuviéramos hace 15 años,
diciendo que ellos pagan mucho por la energía. No es cierto. Ellos tienen un costo de una tarifa única, una tarifa que no crece. Usen un refrigerador o usen 100 refrigeradores, esa tarifa no crece. No, en cambio nosotros, en este negocio, en esta papelería, cuando quisimos tener un refrigerador de paletas con un refrigerador de refrescos, el costo de la energía eléctrica se disparó. Y entonces, aquí tenemos una tarifa comercial, pues como es sin, no está las tarifas para negocios son completas, es decir, no reciben ayuda del gobierno. Pues cuando tuvimos esos refrigeradores, las tarifas se nos fueron arriba por mucho, por mucho. Y eso es lo que le pasa a todos los que tienen sus pequeños negocios que meten refrigeradores y entonces entran en una categoría DAC, porque en cuanto más consumimos energía, más nos cobran. Dice Oxxo, es que el mexicano común paga 1.30 o 1.50 de tarifa y el Oxxo paga 2.50. Sí, pero si pagas 1.50 si tienes un foco, un refrigerador y una tele. Ah, porque si ya pones 2 focos, la tarifa sube. Pero si pones 5 focos, la tarifa sube. Pero si además usas horno de microondas, la tarifa sube. Pero si además, y así lo dejaron los neoliberales, no fue este gobierno, así lo impusieron ellos. Y entonces, si pones un pequeño negocio en tu casa y con un refrigerador de paletas, uno de refrescos, y además pones otro refrigerador, pues vas a pagar mucho, 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 mucho más que el Oxxo. De plano, siendo una tiendita. Entonces nosotros en esta papelería tuvimos que quitar esos refrigeradores para que la tarifa no se elevara. En cambio el Oxxo siempre tiene la misma tarifa. Tenga un refrigerador y un foco o tenga 200 refrigeradores y 200 focos. Es la misma tarifa. Y no solo eso, en vez de pagarle la energía eléctrica a CFE, se la paga a Iberdrola, y eso es ilegal, no está permitido, pero lo hacen. El Oxxo tiene 20,000 tiendas, 19,000 y fracción le pagan a Iberdrola, y eso es una ilegalidad. Y todavía van muy cínicamente los empresarios y dicen en el Parlamento abierto, pues es que no quieren, nosotros podemos cobrar, pero ustedes lo hicieron ilegal. O sea, todavía tiene la culpa el pueblo por querer cobrarles la energía. Y además no pagan la energía y además no pagan el uso de la red eléctrica que es de nosotros, de los mexicanos. No pagan, eso se llama el porteo. Por llevar la energía de un lugar a otro se te cobra en todas partes del mundo. Los que están aquí pagan 11 centavos, nosotros pagamos 1 peso. Entonces, estamos en presencia de la corrupción de estos empresarios, sobre todo los empresarios españoles, con los mexicanos, y es necesario adelantar o avanzar en lo que es la reforma del presidente López Obrador para que estos abusos ya dejen de ser, para que ya no exista este tipo de abusos en nuestro país y los empresarios se ciñan a las leyes de la nación. ¿Quién va a votar en contra? Ya dijeron los panistas que ellos van a votar en contra, que ellos están a favor de que los empresarios sigan robando al pueblo de México, que empresarios como FEMSA y Oxxo sigan robando al pueblo de México. Ya lo dijeron los panistas. Vamos a ver qué dicen los priistas. Pero como dice el presidente, en esta reforma se va a ver quién es quién y quiénes están con el pueblo y quiénes están a favor de las empresas extranjeras y en contra del pueblo de México. Por otra parte, tenemos que el presidente ha recibido en los últimos días un ataque brutal, un ataque feroz de los medios de comunicación, porque cada vez se ven más desesperados, se ven que no saben qué hacer, cómo detener el proyecto nacional del presidente. Ya en marzo se inaugura el aeropuerto, ya están diciendo que el aeropuerto no sirve, que no van a poder volar los aviones, que no van a poder despegar, que nadie va a ir a tomar ese aeropuerto, que la torre de control está chueca, que las pistas no aguantan a los aviones,
que el aire que hace ahí es nocivo. Bueno, eso ya es cosa mía, pero pues no les falta mucho. No les falta mucho, están enloquecidos de furia. Están diciendo que la refinería de Dos Bocas, que para qué, que por qué nosotros debemos de tener una refinería, que es mejor ellos, los privados, porque ellos hacían negocio con las gasolinas y con el petróleo, que para qué el pueblo de México quiere una refinería, que para qué quiere dos refinerías, porque la de Deer Park ya es nuestra y ya está produciendo. Que por qué, que las refinerías ya nadie las va a usar. Estados Unidos tiene 180 refinerías y nosotros apenas tenemos 7 y vamos por la octava. Y se están haciendo refinerías en todas partes del mundo porque la transición energética todavía va a tardar 30, 40 o quizá hasta 50 años. Eso es lo que no dicen ellos. Pero como era negocio de priistas, panistas con empresarios extranjeros, pues están desesperados y los dueños de los medios de comunicación tenían negocios ahí. Por eso están en una andanada brutal contra el presidente. Ahora acusan que su hijo se enriqueció de una casa que salió en los Estados Unidos. La casa ni es del, pues sí, el hijo del presidente, ni siquiera es de él. Es de la esposa o la esposa la rentó, porque la esposa pues tiene dinero. Además él vive en los Estados Unidos y la esposa puede comprar en los Estados Unidos lo que ella quiera, producto de su trabajo, pero dicen que no, que eso no es austero, que lo austero es que viva en una casa muy muy humilde de interés social o de casas geo, como muchos vivimos en casas geo, que son casas de 50 metros cuadrados con techo de unicel y cemento. Para ellos eso es austeridad. Solamente ellos tienen derecho a vivir en casas buenas. ¿Quiénes? Los corruptos priistas, los corruptos panistas, los corruptos perredistas y obviamente los empresarios corruptos. Solo ellos pueden usar buenas casas o casas de clase media, porque la casa que sacaron del hijo del presidente en Estados Unidos, más bien de la esposa del hijo, es de nivel medio, es una casa de clase media alta en Estados Unidos. Pero no solo se están lanzando mentira tras mentira tras mentira, hay que combatir diario eso. ¿Por qué? Porque están desesperados. Los neoliberales, los fachos, están desesperados por regresar al poder, por llenar de mentiras este gobierno y por querer acceder al poder en el 2024, repitiendo, porque quieren regresar a hacer negocios sucios al amparo del poder. No podemos permitirlo y debemos estar muy, muy pendientes de quiénes van a votar a favor de la reforma del presidente y quiénes apoyan al invasor extranjero. Por mi parte es todo. Hasta la vista. Bye bye.